Venga, vamos a empezar a ver un poco el tema del trabajo en prisión, qué tipo de trabajo es, si lo consideramos un trabajo igual que el resto o por el contrario estamos hablando de algún tipo de sometimiento a esclavitud o por lo menos a unas consideraciones inadecuadas a las personas privadas de libertad. Esto es lo que vamos a ver en el marco siguiente, que sería una introducción, qué dice la ley, qué debemos considerar como trabajo en prisión, qué tipo de acceso hay a prisión, cómo se accede, qué características tiene el contrato que se firma entre el preso y la prisión, algo de libertad sindical porque es algo fundamental para poder protegerlo, el tema de seguridad social, qué están cotizando porque se le va a proteger al salir y algo de conclusiones o propuestas de la PDHA. En primer lugar, la relación laboral sería siempre, una relación laboral convencional sería un trabajo que se hace para otro, donde se depende de lo que quiera decir este otro y donde además uno pues no va a disfrutar del producto del trabajo, sino que va a ser para el empresario. Bueno, pues todas estas notas se cumplen en lo que sería la relación laboral para los presos. No obstante, después veremos que es especial por la especial circunstancia. En primer lugar, decir que es una situación bastante desconocida, prácticamente hay poca información en las redes, en internet, en los periódicos y hay pocos estudios al respecto. Parte de unas premisas ideológicas muy claras, hasta qué punto una persona que ha cometido un delito y es el malo de la película, se le debe pagar encima que está dentro y se le estamos pagando entre todos. Esta es una premisa ideológica que va a condicionar mucho después también todo lo que se vaya a hacer con ellos y de lo que incluso los juzgados, los tribunales van a ir resolviendo. Esto también tiene mucha relación con la privatización del sistema penitenciario, toda vez porque hasta qué punto el empezar se puede privatizar o no el sistema al introducir a terceros trabajadores, bien del propio sistema o bien externos. La mayoría de los productos que actualmente se consumen dentro de prisión, muchos son del Corte Inglés, están ya previamente encargados o, por ejemplo, hay un monopolio evidentemente de Telefónica. O sea, hay una especie de privatización dentro de las prisiones y hay que ver qué incidencia puede tener esto en el futuro también. Bueno, las normas internacionales, también es importante ver cómo sí que dicen las normas internacionales que en teoría debe facilitarse que el trabajo en prisión tenga una retribución equivalente al resto de trabajo. El marco siempre principal cuando hablamos de prisión debe ser este artículo, es el que protege a los presos y viene a decir que es un derecho fundamental para las personas privadas de libertad el disponer del trabajo. Se dice textualmente que tienen derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la seguridad social. Ese en todo caso está hablando con bastante claridad que es algo importante y por tanto el trabajo entra como derecho fundamental a diferencia del trabajo del resto de los ciudadanos que no está dentro de los artículos que se protege como derecho fundamental. No obstante, las sentencias han venido a decir con posterioridad al Tribunal Constitucional que es un derecho de aplicación progresiva, es decir, que será en función de las disponibilidades que tenga prisión. Por tanto, si prisión no tiene capacidad y no puede darlo, no pasa nada en la medida en que se pueda. Eso es tanto como dejarlo sin efecto. Ya ese derecho fundamental deja de estar porque si la prisión no pone los instrumentos no pasa nada. Esto es luego bastante criticable, ¿no? La Ley Orgánica General Penitenciaria, un poquito de marco, tenemos que ver, aquí vamos a encontrar este tipo de normas. La ley, el reglamento, que es el que desarrolla, y un Real Decreto, que es el que desarrolla en concreto la relación laboral de carácter especial. No obstante, en la ley ya se dice algo y viene a decir que trabajar es un derecho y un deber, y que además es un elemento fundamental del tratamiento. Dentro del tipo de trabajo se considera que es trabajo en un sentido muy amplio. Se está hablando de formación profesional, del estudio, la formación académica, de la producción del régimen laboral. Este es el que nosotros nos vamos a ocupar a continuación, que es el régimen laboral. Las ocupaciones que formen parte de un tratamiento, prestaciones personales en servicios auxiliares, que después veremos a qué se refiere, y otro tipo de trabajo como son artesanales, intelectuales y artísticas. No obstante, nosotros vamos a centrarnos en lo que sería en el régimen laboral. No obstante, la ley habla de que todo es trabajo, todo es un derecho y también sería un deber. Por tanto, podría plantearse hasta qué punto sería incluso sancionable el no querer participar en cualquier de esos tipos de trabajo, ¿no? El artículo 27 pues viene a decir que será remunerado y se tiene que desarrollar en una serie de condiciones de seguridad e higiene. El reglamento, como decíamos, desarrolla un poquito más la ley, vuelve a decir lo mismo. Si bien ya empieza a apuntar a unas cosas, dice que esto es así, que es un elemento fundamental, cuando así resulte del programa individualizado de tratamiento. El programa individualizado de tratamiento es algo que se le hace a un preso cuando entra en prisión. Se le observa, se le ve,
después estudiarse teóricamente por los diferentes tipos de equipos que hay, psicólogo, educador o quien fuera, trabajador, se dice, este señor tiene dificultades, por ejemplo, de droga, de alcohol, de lo que sea, o de habilidades, falta de habilidades sociales o laborales. Pues entonces se mete como necesita tal cuestión y por tanto se le recomienda tal actividad prioritaria. También se dice que tiene como finalidad preparar a los internos para su acceso al mercado laboral. Esto que se dice tiene mucha importancia, después lo veremos en el Supremo, como a veces se va a considerar que como es algo no solo trabajo de por sí, sino que tiene un objetivo final, que es que los presos salgan reinsertados, pues a lo mejor también se le quita mucha importancia de ser un tema laboral. Bueno, lo que hemos dicho que podría plantearse si es sancionable o no, aunque en la práctica no se sanciona a quien no quiera trabajar. Sí es verdad que quien trabaje va a poder obtener beneficios penitenciarios y este va a ser el principal, entre comillas, remuneración o premio que obtienen los presos. Aparte de unas pequeñas cantidades económicas que después veremos, lo que más les sirve es pensar que van a poder acceder a un permiso y que del permiso van a poder hacer un tercer grado y que de ahí se van a ir a la calle más bien antes que después. Y este es el principal objetivo o el principal momento, también por quitarse un poco de medio del patio y tener algo de actividad, evidentemente. Bueno, sí, una vez que están en el trabajo, efectivamente, tienen mucho miedo a perderlo porque es el elemento fundamental para poder avanzar en su tratamiento a un nivel de salir a la calle, avanzar. Y de hecho, precisamente por eso tienen bastante más miedo que el resto de los presos en demandar ciertas cuestiones, sobre todo un tema laboral. Esto va a dificultar mucho poder ejercitar derechos. Igual que los presos están acostumbrados a recurrir permisos, etcétera, etcétera, que no pasa nada, el tema de derecho laboral le tienen mucho más miedo porque tienen muchísimo miedo en perderlo. Bueno, en principio, ¿quién tiene obligación de trabajar? Todo el mundo, salvo que no pueda. Los presos preventivos, o sea, aquellos que no están condenados, que están esperando el juicio, decidirán voluntariamente si quieren trabajar, no están obligados. Si bien vamos a ver a continuación cómo pueden trabajar todos, penados y preventivos, pero en la práctica solamente van a trabajar los penados, salvo enchufe. De hecho, hemos visto en el punto anterior que para trabajar prácticamente tendrías que tenerlo puesto en tu programa individualizado de tratamiento. Y el programa individualizado de tratamiento solamente se lo hacen aquellos que están condenados. Con lo cual, de hecho, parece que se le está como diciendo que no van a trabajar los preventivos. Este es el Real Decreto que hablábamos que regula la relación laboral de carácter especial, 782/2001, y viene a establecer una cosa fundamental, y es que la normativa laboral común, el Estatuto de los Trabajadores, que se aplica a cualquiera, solo se aplicará si hay una remisión expresa en el propio Real Decreto de ese estatuto. Eso no va a ocurrir nunca, una vez creo. Por tanto, es como casi de chiste que lo pongan, porque hubiese bastado con decir no se aplicará salvo en este supuesto, ¿no? Pero bueno, este Real Decreto va a regular solamente el trabajo productivo, no esas otras colaboraciones, sino solamente productivo, cuando ahí te van a pagar. Y además de aquella gente que está dentro de prisión y no está en tercer grado, trabajando en empresas ajenas a la prisión, o sea, no para las que trabajen fuera en tercer grado. ¿Qué tipo de concepto podemos utilizar de trabajo? Bueno, pues elaborar bienes o servicios, bienes porque elaboras algo, o servicios porque, por ejemplo, haces cocina o haces lavandería, ya sea de forma manual o industrializada, que se hace dentro de las prisiones y que después se van a utilizar bien para su comercialización fuera. Por ejemplo, en su época se hacían togas para los abogados, pero se hacen muchísimos productos para afuera, se hacen para multinacionales, o bien para ser usado y consumido dentro de la prisión. Aquí está la mayoría de la actividad que se hace dentro de prisión, por lo que estamos diciendo, lo que vamos a ver como lavandería, como puede ser mantenimiento de prisión, pintura, una serie de talleres. Pero en cualquier caso, se tiene un valor económico determinado. Esto es importante. Vamos a ver cómo efectivamente el pagar a gente para hacer la comida cuesta dinero, pero es bastante más barato que lo traigan a entidades externas, ¿vale? Que la mayoría de las prisiones, salvo unas poquitas, tienen ya utilizan a los propios presos como personas que hacen la comida. Bueno. Hay que diferenciar lo que serían los servicios auxiliares comunes de lo que serían los trabajos productivos. Esta diferencia es absurda, prácticamente es de nomenclatura y en la realidad ha quedado en la práctica en función de para quién se realicen, ¿vale? Por ejemplo, hubo unos casos en los cuales una prisión, creo que fue gallega,
en la cual estaban trabajándose en la cocina y no se le pagaba, a diferencia de otras prisiones, las cuales sí. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que en una se hacía para la propia administración penitenciaria, para la prisión, y en ese caso no se le pagaba, y en los demás casos, como estaba haciendo en otras prisiones, para el entonces se llama Organismo Autónomo de Trabajo y Formación, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, pues sí se le pagaba. Entonces, al final, era ridícula la diferencia en función de si se hacía para la propia prisión o para un organismo, entonces, que se llamaba autónomo, que también era del propio Ministerio del Interior. Era una cuestión meramente presupuestaria, depende cómo se enfocara. Entonces, los mismos trabajos a veces se pagaban y a veces no se pagaban, ¿vale? Entonces, inicialmente el objetivo es no se pagaba a nadie en servicios auxiliares comunes, en servicios, y ahora ha pasado a pagarse. ¿De qué depende? Pues ya digo, a veces depende simplemente de con quién lo estés realizando. Si lo realizas para la propia prisión, pues no se paga, y si se realiza para esta entidad, que ahora ha cambiado de nombre, se llama Entidad de Derecho Público, pues en ese caso sí se pagaría, ¿vale? Es más, hay casos absurdos, por ejemplo, en los economatos, en los cuales, en los economatos y en los otros sitios, donde los 2 primeros o 3 primeras personas se les paga, y al cuarto y quinto, a otros que siguen haciendo el mismo trabajo, pero que llegaron después, que están en lista de espera, no se les paga. O sea, están contratados por el organismo, los primeros, y los otros están en espera, pero ya van haciendo el trabajo de gratis. Cuando quede uno vacante, tú te metes. Entonces te queda puedes estar varios meses o varios años trabajando gratis. La diferencia que estamos hablando es eso. No hay retribución, no es una relación laboral y no podía ir al juzgado de lo social. Y en este caso lo que dijo este juzgado es que no se podía ir al juzgado porque esto no es un trabajo penitenciario. Como decíamos, la forma de gestión que nos podemos encontrar dentro de prisión sería gestión por la propia administración penitenciaria. Esto no se lleva a cabo debido a la complejidad legal. O sea, que también se permite que la propia administración contratase a trabajadores, pero no se hace. Gestión con empresas del exterior. Esto no es lo más mayoritario, es lo minoritario. Y esto lo que significaría es que empresas que están fuera pueden decidir hacer su trabajo con personal de prisión. La mano de obra va a ser mucho más barata, se van a ahorrar costes de seguridad social, se van a ahorrar costes de fijos, como son, por ejemplo, las instalaciones, la luz, lo que se negocia, incluso la maquinaria, con la propia prisión. Por lo tanto, se ahorran una buena cantidad de dinero y ellos tienen productos que ellos van a tener que controlar. Depende del tipo de empresa, pues seguramente tiene un encargado que controla cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y además, lo bueno que tiene es que esa empresa no asume ningún tipo de responsabilidad empresarial, porque no contrata. Quien contrata siempre va a ser este organismo, ¿vale? Reducen enormemente. Quiero decir, la ventaja que tiene esto es la reducción de coste de producción. Sin embargo, frente a esa reducción, ¿por qué no está funcionando o por qué no está de alguna forma creciendo este producto? Si mirásemos la propia página web del organismo, de la entidad pública, vamos a ver cómo la mayoría de las empresas se quieren ocultar. Es decir, hoy en día no vende que el producto te lo hagan los presos. Podríamos pensar si es socialmente responsable, muchas cosas interesantes, pero en la práctica ninguna empresa, si intenta uno buscar qué empresas están realizando servicios, no lo encuentra. Son filtraciones, son cosas que han salido, pero nadie quiere, bajo ningún concepto, que se sepa que sus productos son elaborados por los presos. ¿Y esta forma de gestión es la mayoritaria? No, la mayoritaria va a ser la siguiente. Esa sería, la mayoritaria va a ser la gestión realizada por el organismo, porque esa es los servicios que hemos hablado de cocina, panadería, economato, mantenimiento, actividades auxiliares como lavandería, jardinería, auxiliares subalternos, limpieza. Son algunas. Entonces, esto es lo que realmente en prisión, cuando hay 1.600 personas o 1.500 personas, necesitan mucha actividad. Y entonces, en vez de contratar gente, lo hacen ellos. Eso genera empleo y eso, bueno, pues supone más que la gestión con empresas del exterior, ¿vale? Estos datos son muy antiguos, pero bueno, nos vale un poco para ver algún tipo de cuestión. Por ejemplo, empresas exteriores, en total en el año 2011 había 336 trabajadores. Eso es bastante poco, quiero decir, no es una gran cantidad de número de personas. Sin embargo, la gestión realizada dentro de prisión, en total, estamos cerca de las 9.000 personas, por tanto ahí es donde está la mayoría de la gente. ¿Vale? En cocina se va muchísima gente, en mantenimiento, los economatos, que es donde están abiertos y por tanto tienen que funcionar. Pues ahí hay algunos datos, ¿vale? Sobre 57.000 personas estaban trabajando 12.000. Según prisiones, el dato debe ser el 40% de los presos trabajan, teniendo en cuenta que hay mucha gente que no puede trabajar. O sea, ellos hacen el dato sobre la gente que consideran que está en capacidad para trabajar,
¿vale? Hay datos más actuales, de hecho esos datos estaban publicados y podríamos mirarlos, pero en lo sustancial más o menos se van manteniendo desde hace ya varios años, ¿no? Este organismo es el que estaba antes, se ha modificado, pero la ley sigue apareciendo con el mismo nombre, y es el tema del acceso. Esta parte va a ser fundamental, porque ¿cuál es la dificultad que nos podemos encontrar cuando vayamos a prisión? Por un lado, la gente que está trabajando, después vemos que podemos ayudarle. Pero la mayoría de la gente, yo quiero trabajar y no me da un puesto de trabajo. Ahí está la clave. ¿Qué tendríamos que hacer para que esa persona pueda trabajar? Y ahí es donde quizás no hayamos hecho casi nada o casi no sepan nada los propios presos. Según dice ese Real Decreto, debe elaborarse periódicamente una lista con vacantes, así como las actividades. Por tanto, si se debe saber cuántas personas se van a trabajar en cada prisión, lo razonable sería que esa lista se publicara y la gente pudiera acceder, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no hay otra forma de saber qué está pasando, si estoy accediendo o no a mi puesto de trabajo. Si comparamos con cualquier otra administración, ya sea una guardería, un colegio, lo que queramos pensar, siempre en la lista de prelación, y eso se tiene que puntuar y uno se va a cambiar en función, va a entrar o no va a entrar en función de esa orden de puntuación. ¿Cuáles son el baremo que hay? Pues no está medido en el sentido que no está con puntos, ¿no? Pero sí te dicen cuáles son los criterios. Primero, que en el programa individualizado de tratamiento venga, ya hemos dicho que eso está para los penados, no para los preventivos, con lo cual directamente, si fuera por individualización, ya nunca entra en los preventivos, como de hecho pasa. El segundo hecho lo dice de penado sobre preventivo, casi que sobraría por el primero, pero bueno. La tercera, la actitud laboral. Esto es importante, porque ¿qué quiere decir? ¿El que sepa trabajar o el que tenga que aprender a trabajar? Porque si hemos dicho que justamente va a ser el que entre en el primer programa individualizado de tratamiento al principio, necesidad, aprendizaje, como me está diciendo a continuación, que el que tenga más actitud. Estás intentando mezclar de alguna forma que tú salgas rehabilitado con que sea productivo el producto. Entonces realmente es que tienden a mezclar cosas que son difícilmente mezclables. Seguramente quieren tener una combinación de gente que algunos sean más productivos y otros menos productivos. Por eso es muy difícil llevarlo a la práctica, sobre todo a la ley. Pero bueno, el cuarto, la conducta penitenciaria. Este en el fondo va a ser el primero. Cómo te comportes. Si eres bueno, si no eres bueno, si tal. De hecho, el quinto, el tiempo de permanencia. ¿Esto qué viene a decir? Que la gente que está poco tiempo no va a trabajar nunca. También intuyo que la gente que está muchísimo seguramente tampoco, pero bueno, por el tipo de delito. Y el último, las cargas familiares, que habría que plantear si este es el sistema más justo. Si hay gente con cargas familiares, que tal vez debería ir más adelante. Porque hay que tener en cuenta que la normativa sí se viene a decir que la remuneración debe ser suficiente para atender a las obligaciones personales y familiares. De hecho, hay una sentencia muy reciente del Supremo que viene a decir que estar en prisión no te exime de contribuir con tus cargas a la pensión de alimentos de tu hijo. ¿Hasta qué punto te están, con este orden de prioridad, impidiendo cumplir con tus obligaciones legales hacia los terceros, ¿no? Hacia tu hijo, ¿no? Bueno. Entonces, este programa, este orden de prelación es muy discutido. Pero sí bien es verdad que puede ser discutible sobre si es el más lógico o no. Lo que al menos nos permite es tener algo sobre lo cual basarnos a la hora de poder acceder. Como recomendación que habría que hacer, entiendo a los presos, es cuando tú quieras, de hecho ya hay escritos preparados en ese sentido en la campaña, serían, mire usted, quiero saber si hay hay algún tipo, bueno, primero, comprobar si en mi programa individualizado de tratamiento aparece reflejada como actividad prioritaria el realizar actividades laborales. Que no aparece, porque no aparezca. Pedir que en la revisión del programa individualizado de tratamiento me metan que aparezca esto. Tercera cosa, si no aparece eso, habría en cualquier caso que pedir por escrito a prisión que cuando quede algún puesto de trabajo libre que me lo puedan dar. Yo creo que eso es lo que tenemos que recomendarle al preso. Y finalmente, que se publiquen esas listas para que cuando haya una vacante yo sepa en qué puesto me he quedado. Y si no está, habría que plantearse si debemos recurrir o no. Entonces, aquí ahí ya vamos a empezar a debatir qué tipo de jurisdicción, quién controla esto. Va a quedar muy claro que cuando se está trabajando va a ser la jurisdicción laboral. Este está definido, es la laboral. Eso está bien, veremos por qué. Sin embargo, si es antes, no va a quedar muy claro si esto es un tema de vigilancia penitenciaria o va a ser una jurisdicción contenciosa administrativa. Y esto es bastante discutible. A favor de que es vigilancia penitenciaria porque se establece que es un derecho fundamental de los presos el trabajo y los juzgados de vigilancia tienen la obligación de vigilar por los derechos fundamentales de los presos. Y también hay un par de resoluciones que hablan de que efectivamente los jueces de vigilancia tienen competencia para la parte previa.
¿A favor del juzgado de lo contencioso? Porque efectivamente estamos hablando de una cuestión previa entre una relación laboral entre administración y preso, donde es algo organizativo, al estilo de los traslados. Los traslados son controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, con lo cual es algo discutible en el cual tendremos que pelear. Evidentemente yo inclinaría por la de vigilancia penitenciaria por la rapidez. Contencioso nos vamos a ir a varios años, con lo cual ya está resuelto todo. Vigilancia penitenciaria es bastante más rápido. Y además hay resoluciones que sí que vienen a establecer que sí que el juez de vigilancia debería controlar esto y sí que vamos, sería planteable. El Constitucional, si bien dijo que era un derecho de aplicación progresiva, sí dijo que, no obstante, si existieran plazas, como derecho fundamental que es, sí que tendría que ser tutelado por los jueces de vigilancia. O, si el señor reúne las características adecuadas para el puesto y está el puesto, ya no se trata de crear un puesto, sino que el puesto está. Entonces sí que podría ser tutelado el derecho fundamental. Bueno, características del contrato. ¿Cómo se regula aquí el contrato? Bueno, se hace una obra o servicio. Esto en sí es incoherente. Tú no puedes hacerle a una persona una obra o servicio, porque la obra o servicio, en el derecho laboral común, se viene a entender, usted me contrata para algo que no tiene un fin de la obra, o sea, que terminará, si bien a lo mejor no sabemos cuándo, pero va a terminar. No obstante, por ejemplo, la prestación de lavandería o cocina y tal, no va a terminar nunca. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el señor se vaya. Bueno, esta no es la modalidad adecuada, pero bueno, no obstante, la que se haya puesto, pues ya está. Aquí se puede pelear poco porque es un real decreto, que como real decreto que es, puede hacer lo que quiera. Movilidad. A los presos se les puede mover. Si lo mueves, vamos a ver después una cosa muy curiosa, que es que tú si lo mueves se puede quedar sin el puesto de trabajo. Y además el mero traslado va a generar que te quedes cesado, sin puesto de trabajo. O bien suspendido, porque después vas a volver en un X tiempo. O bien, como es este caso, si te vas más de un año, si te vas de centro penitenciario, puedes tener prioridad de acceso en otra prisión, siempre que hayas trabajado un año de forma positiva. Esto en la realidad no es verdad, o sea que después te cambias y haces contigo lo que quieras. Teóricamente habría que plantear si se puede hacer movilidad funcional, es decir, cuando una persona puede promocionar. Es un derecho que viene recogido en la Constitución española, que es la posibilidad de mejorar, y aquí queda bastante limitado porque vamos a ver cómo los puestos de trabajo en prisión, a veces hay dos categorías, operario base y operario superior, pero no es en todas, en la mayoría no es así. Entonces muchas veces es operario base y no puede de ninguna forma mejorar. Retribución. Lo que dice la ley es que debe ser acorde al rendimiento, a la categoría y a la clase de actividad. El Real Decreto dice que se va a fijar proporcionalmente o bien al número de horas, si hay un contrato donde se miran las horas, realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador. Aquí es donde hay fullería, porque no se paga por hora, se paga por... Ellos empiezan a hablar del rendimiento que se ha realizado en esa hora. Entonces, después a veces te pueden discutir si es que realmente el rendimiento de esa hora no ha sido tan cual, sino que ha rendido menos, ¿no? Pero también se puede hacer a destajo, que sería por número de productos o servicios realizados, número de camisetas realizadas, de pantalones realizados, ¿vale? Por tiempo o por cualquier otro sistema. ¿Qué dijo el Supremo? El Supremo vino a decir, por el momento las sentencias del Supremo son todas bastante negativas. Avala que cuando pone que no sea el salario mínimo, el salario real mínimo, sino que sea de referencia, un salario de referencia. Y que desde luego no se tiene por qué aplicar ni el estatuto, que ya lo decía el Real Decreto, ni el convenio colectivo sectorial. Es decir, se intentó decir, vamos a ver, un trabajador preso trabaja para una empresa, imaginada de lo que sea, de lo que fuera, dentro de prisión. Y en la misma provincia, fuera, hay otro trabajador que trabaja para la misma empresa. ¿Cómo puede ser que una paguen 8 veces más y el otro menos? Si es el mismo trabajo, de la misma forma y tal. Pues se puede hacer. Entonces, eso parece que es bastante discriminatorio, pero se establece por el Supremo que no tiene que pagarse de forma convenio colectivo, y ni tan siquiera con el salario mínimo. Yo entiendo que, aunque el Supremo ha interpretado que ni tan siquiera conforme al salario mínimo, yo entiendo que eso hay que, en algún momento, modificarlo. Eso es una barbaridad. Salario mínimo es salario mínimo. Hombre, en función del número de horas. Quiero decir que a jornada completa se va a mirar salario mínimo jornada completa. Pero usted no me puede decir que si yo trabajo mis 40 horas, no me va a pagar salario mínimo. Porque además el Real Decreto no viene a decir casi nada. ¿Cuál es la interpretación que hay que decir? O sea, lo que viene a decir el Real Decreto dice, en lo que no se diga que se remita el Real Decreto al Estatuto,
No se aplica el estatuto, vale, perfecto. Pero ahora tenemos que plantearnos, en los escasos artículos que tiene, cuando no se diga nada que se aplica. Esa es la pregunta. O sea, no se va a aplicar el estatuto salvo que lo digamos nosotros. Pero si usted no dice nada, ¿qué se aplica? ¿No aplicamos nada? Esa es la cuestión. Pero el derecho supletorio es el Código Civil. No es entonces, de hecho, en juzgados se aplica el Código Civil para plazo. ¿Cuál es la cuestión? Que hay una de las sentencias, de las que todas el Supremo que todas vienen a decir que no a todo, que no hay despido, que no es aplicable el salario mínimo, todo eso. Hay una sentencia en la cual se le escapa y viene a decir, bueno, que eso es así. Dice, pero claro, evidentemente, si no dice nada del Real Decreto y no se aplica el estatuto, pues habrá que aplicar analógicamente lo que diga el estatuto. Se le escapa, es de pasada, que decir, es algo que pasa casi inadvertida. Pero yo creo que esa es la que tenemos que acoger en el futuro para intentar pelear. Porque es verdad que el Supremo se ha ido con cosas en las cuales queda claro, que se puede interpretar que no es aplicable, ¿no? Pues porque de alguna forma en el Real Decreto se habla de la palabra salario. En el Real Decreto se habla de alguna forma de la palabra, podemos verlo, extinción. Entonces, como se habla, ya pueden decir, ya no se aplica el estatuto. Pero cuando se hable de cosas que no se habla en ningún sitio, cuando no se habla, ¿qué? Entonces, ahí yo creo que podemos pelearlo, pero bueno. No está previsto la hora extra ni hay remisión a estatuto. Por ejemplo, esta es una de las cuestiones donde se podría plantear si es aplicable o no. Una persona que trabaja más, entiendo que es evidente, tendrá que aplicar algo. De hecho, en la práctica se vienen aplicando. Por ejemplo, una sentencia también de Galicia que venía a decir que como no había los suficientes descansos entre horas, pues se tenía que retribuir. Eso no está regulado en un lado, pero ¿qué se aplica? Pues lógicamente la lógica jurídica del derecho laboral. Al final te pagan más. Este es el módulo retributivo del año 2011, pero no ha variado absolutamente nada, ¿vale? Se va desde 2,59 la hora base, operario base, hasta 4,51 para el operario superior en algún tipo de especialidades, ¿vale? Los que se pagan menos pues son los que se dedican más a hacer cosas más de la propia centro penitenciario, si bien en el grupo 2 también hay cocina, panadería, y lo que se paga mejor, entre comillas, son aquellas cosas que se realizan para empresas externas. Pero vamos, que el pago de hora sería esta. ¿Qué pasa? Que la realidad, aunque esto es lo que se diga, en la realidad, la práctica, por lo menos especial lo tenemos, es que haciendo cálculos del número de horas que dicen que trabajan y el precio que se le paga, en la mayoría de las ocasiones no llega a €1. O sea, aquí se puede decir que son 2,59 o 4,51, pero en la práctica no llega al euro. No. Ellos están pagando conforme a esto. El problema es que lo que hacen es, aprueban el número de personas que voy a autorizar para el centro penitenciario, Sevilla 2, el que sea, y le digo, voy a autorizarle las que sean, 20 personas para cualquier servicio, cocina. Y voy a utilizarle el número de personas tal, ¿sabes lo que quiero decir? Semanales, voy a autorizarla 20. Pero es que tú preguntas en la de cocina cuántas horas echan. Entonces son el doble. Pero entonces, el problema dónde está, no en que la nómina no te pague conforme a esta hora, que está mal. De hecho, esta hora, si se aplicase, no se aleja tanto del salario mínimo. Si la historia es que en la práctica lo que han hecho es que te doy muchas menos horas. ¿Y cuál es el problema? Que no hay forma humana de demostrar eso. ¿Por qué? Yo he tenido varios juicios. No hay registro de nada. Las órdenes de servicio, si existían, ya han desaparecido. No hay nada. O sea, no hay nada. De hecho, si se aplicase, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, y dice que el contrato a tiempo parcial, cuando termina el mes, te tienen que dar la relación de horas que tú has trabajado y la firma. Eso no se aplica aquí. Por tanto, es que los presos pueden trabajar 40 horas que tú no puedes acreditar que han trabajado más de 20. Es casi imposible. Puedes buscar indicios y buscar indicios de que el taller, por ejemplo, era un tema de reparto de lavandería en Córdoba. Pues el señor repartía la lavandería y hacía muchas más cosas. Y de hecho tenía puesto un certificado de un funcionario de prisiones que decía que era coordinador del servicio de lavandería. Pues nada, yo intenté decir, pues si es el coordinador del servicio de lavandería y trabaja él y 5 o 6 personas más, él no puede estar trabajando, como ustedes dicen, 2 horas diarias. Porque es que el coordinador tendrá que trabajar durante todo el tiempo de apertura del módulo, tendrá que trabajar al menos igual que el resto de gente, que eran las mujeres las que estaban en la lavandería. Y era el coordinador que era el hombre. Entonces, pues no, el juez nos tragó, llevé a un funcionario, el funcionario que había hecho el informe dijo, bueno, sí, ahí está, pero bueno, que vamos a estar ahí sin hacer nada. Así que al final, eso, a un juez, aunque tenga un certificado, que en ese caso no sé cómo hizo, no vale. O sea, entonces al final, eso es misión casi imposible. Tienes que tener otros testigos
que a lo mejor puedan otros presos que se quieran pringar. Pero esto yo creo que realmente en el momento actual es el momento más complicado. Y por eso este tipo de cosas, cuando haya sindicatos, si algún día lo hay, podrán facilitar poner instrumentos donde se proteste de forma colectiva. Vale, vamos a avanzar rapidito. Entonces, en deberes laborales, estos serían los deberes, de alguna forma son similares al Estatuto de los Trabajadores, que tienen que cumplir con su puesto de trabajo, conforme a reglas de buena fe, diligencia y disciplina. Tienen que observar las medidas de prevención de riesgos laborales, cumplir las órdenes del personal que se le den, tanto en teoría de funcionarios como de los propios de las empresas externas si son, y conseguir el cumplimiento de los fines, ¿vale? Tanto su preparación como el objetivo de la actividad. Esto es lo que decía que el Supremo también utiliza. El Supremo viene a decir siempre que no se aplica el Estatuto, primero, porque lo dice el Real Decreto, que no se aplica el Estatuto, y segundo, establece un poco de filosofía, y la filosofía que establece es esta. Oiga, que esto no solo es también productivo, sino que esto también es preparación, es algo de tratamiento, es algo... Entonces, eso le quita. Y sin embargo, en la práctica, creo que podemos concluir con bastante rotundidad que a diferencia de los contratos de formación de la calle o de algún tipo de historia donde se da algún tipo de formación, en prisión no se le da nada. Si el tratamiento es trabajar, me parece bien, pero hay un objetivo claro que es obtener un producto. No es que el interno, por el hecho de trabajar, difícilmente pensamos que se puede no solo rehabilitar y preparar para la vida laboral. Pero bueno, solamente un estudio donde efectivamente ratifica que se cumple la norma de que es una discriminación absoluta hacia las mujeres y donde se viene a decir que efectivamente trabajan en los trabajos de siempre, como son trabajos de... no se mezcla mucho con los hombres, costura y básicamente lavandería y poquito más. Y por tanto sí que hay una discriminación bastante evidente hacia la mujer, como siempre, ¿vale? Dentro de prisión. Tipo de extinción. Aquí nos vamos a una parte muy importante, porque la gente, ¿cuándo va a poder reclamar? ¿Cuándo va a venir a nosotros? ¿Pueden estar más receptivos a reclamar algo? ¿Cuándo se le echa? Porque cuando se le ha echado ya no tiene nada que perder. Entonces, aquí sí que a veces acuden. Posibilidades de extinción. Bueno, parecidas también en estatuto, que son otras. Mutuo acuerdo, ¿se ponen de acuerdo? Nunca. Aquí nunca se pone de acuerdo nadie. Vamos, lo máximo es que te llevan el papel diciendo firma aquí, ¿no? El otro día tengo uno en huelga de hambre, que como está en huelga de hambre, pues ha dejado de ir varios días y le han puesto encima de la mesa diciendo una baja voluntaria. Yo espero que vamos al juzgado y lo peleamos. ¿Baja voluntaria? Yo estoy haciendo una huelga de hambre, vamos a ver qué es esto. No sé qué es, ¿eh? Quiero decir, porque ahí no está regulado como en todo, pero usted me va a decir, una baja voluntaria no será usted que me echa, ahora vemos si eso encaja en esto, pero bueno. Yo lo que quiero es huelga de hambre, no quiero perder el trabajo, ¿no? Por terminación de obra-servicio, que esto sería algo así como si la empresa externa se va, ¿vale? Aquí meten, por ejemplo, y yo creo que de forma irregular, la disminución, por ejemplo, cuando hay una empresa externa que está haciendo no sé qué y quiere quitar gente porque a lo mejor no quiere hacer tantos sus productos, y lo meten aquí, que es por terminación de obra-servicio. Yo creo que es incorrecto. Eso no es una terminación de obra-servicio. Esa es, en realidad sería un despido objetivo que no existe aquí, ¿no? Pero no es correcto. No obstante, ahí intentan meter los juzgados, algunos dicen que sí y otros han dicho que no hay, que eso no es ahí el sitio, ¿vale? Por ineptitud del interno trabajador, por muerte, jubilación o invalidez, por fuerza mayor, por renuncia, que se vaya. Esto ocurre pocas veces, pero bueno, algunas veces a lo mejor hay uno cabreado que se larga o porque no le interesa. Interesante, la renuncia. La renuncia es recomendable antes de irse a la calle, un mes antes como mínimo, renunciar al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si después lo vamos a ver en seguridad social. Si no renuncias a tu puesto de trabajo, es decir, si te vas a la calle de haber trabajado, no vas a tener derecho a un subsidio que tienen todos los presos que han estado más de 6 meses en prisión, que se llama subsidio por excarcelación, que llega hasta 18 meses y son de 400 y pico euros. Tanto, si no renuncias, si tú vas con cotización suficiente, si tú has cotizado y tienes suficiente cotización, te van a dar una prestación contributiva, un desempleo normal y corriente, un paro por el tiempo trabajado, pero es en función de la cotización que has hecho y el tiempo, con lo cual no te interesa bajo ningún concepto salir con la cotización efectuada dentro, te interesa salir sin haber trabajado. Como no te dan la opción de elegir entre una cosa y otra, los presos, que son los que me lo han planteado, lo que vienen haciendo, y algunos lo hacen, otros no lo saben, es me doy de baja y como al darme de baja voluntaria ya no tengo derecho a la prestación por desempleo, entonces sí tengo derecho a subsidio por excarcelación. Esta gente piensa tremenda. Y le ha funcionado. Por falta de adaptación a modificaciones técnicas en su puesto. Por excarcelación o traslado superior a 2 meses. Esta es clave. Después vamos a ver cómo mucha gente, la mejor forma para echar a alguien que no quiere tenerlo es trasladarlo. Lo traslado y ahí te fastidia. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con una dificultad. Tuve un juicio hace poquito en Córdoba, donde a un tío lo trasladaron a Galicia. Y al hombre lo trasladan, no le notifican nada, no dio ni papel ni de suspensión ni extinción, o sea, no le dijeron nada, usted se va, pues ala.
Y el pobre hombre 2 años después pues, no tenía juicio. Le dijeron al señor, claro, ¿cuál es el problema? Que no le dan nada, no le contestan, no sabe nada del hombre, vamos a hacer juicio. Y entonces cuando voy a hacer juicio es cuando veo que efectivamente los motivos que alega la prisión, que es por falta de arraigo, porque es un extranjero. Falta de arraigo en Córdoba. Entonces, claro, yo me pongo allí, pero vamos, pero claro, manifiesto cuando me entero, que es en el momento del juicio. Digo, mire, esto es un derecho fundamental. O sea, usted me está discriminando a un señor por ser de fuera. Porque aquí no dice persona o ciudadano que por falta de arraigo, falta de plaza y falta de arraigo. Dice extranjero que por falta de arraigo. ¿Por qué me discrimina? Y le pregunto, ¿no hay aquí gente de Cataluña o de cualquier otro sitio de Cantabria que está aquí en Córdoba? ¿Por qué no han echado a esta persona? ¿Por qué solamente han mirado al extranjero? ¿Por qué han echado a un tío que está trabajando frente a otro que no trabaja, que no tenga arraigo? Bueno, al final la respuesta a ese juicio fue negativa, se perdió, porque vino a decir el juez que ese tema de traslado no es jurisdicción suya. Eso es una estupidez. Está recurrido al TSJ, yo espero que se gane, si no, hasta el fin del mundo. Al Constitucional y más allá, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por supuesto, la ONU. Porque es una aberración. O sea, porque en derecho laboral, cuando una persona, por ejemplo, insulta a otro, a un compañero de trabajo, a un jefe, a ti te echan. Y paralelamente te ponen una denuncia penal. Y efectivamente tú al juzgado de falta te pueden poner que sí, que la has cometido o que no. Te condenan o no, da igual. Tú vas al juzgado social y tú empiezas de cero. Eso no lo vinculan. O sea, no queda vinculado por lo que ha dicho el juez de lo penal, sino que vuelve a juzgar y juzga como le da la gana. ¿Que es verdad que normalmente mantiene lo que han dicho otros? Sí. Ahora, puede mantener que efectivamente es falta, porque el otro lo dijo, y decir que no es suficiente para un despido. Es decir, que el mero hecho de un traslado no puede decir que es una jurisdicción contenciosa. Eso quita entonces a una persona, te lo quita en medio como quiera. En definitiva, pero este es el sistema fácil que tiene prisión para echar a la gente. Cuando contratan a alguien si está fuera ya en tercer grado, o otro sitio estupendo para meter todo, razones de tratamiento. Mire usted, algunas sentencias que hay. Es que a esta persona le viene mejor irse a otro módulo que hay al lado que tiene un programa de drogas. Arreglado. Fuera, ya se acabó el trabajo. Dice, oiga, normalmente suelen juntar a los presos trabajadores en unos 2 módulos. Suele ser la regla general. Después hay trabajadores que están en su módulo, por ejemplo, economato y tal. Pero la mayoría de la gente está en unos 2 módulos juntos. Entonces, si te quieren traspasar, te traspasan. Pero oiga, si además el tratamiento es algo voluntario. Si es que yo no me quiero ir a ningún sitio a que me traten, yo me quiero quedar aquí trabajando. Te aguanta. Razón de disciplina y seguridad penitenciaria. Aquí van a meter toda la cuestión de incumplimiento de otras cuestiones no laborales. Y aquí hay jueces que dicen, no, a mí no me maree usted. A mí me da igual lo que ponga ahí en el Real Decreto. O sea, ¿qué incidencia puede tener en el trabajo que fuera del trabajo, en horario no laboral, esta persona haya dicho cualquier problema con cualquier funcionario? Y entonces hay juzgados que dicen, yo, que soy el que tengo que decidir, entiendo que no tiene la gravedad suficiente como para echarlo. Y por el principio de proporcionalidad, no los echan. Pero hay que ir al juzgado y hay que pelearse. O sea, hay sentencias, hay bastantes sentencias de todo esto. Extinción, ¿quién la acuerda? Lo acuerda el director del centro penitenciario. O sea, en teoría, estamos hablando de que una entidad de derecho público diferente es la que gestiona todo. Pero después, o suerte, quien acuerda la entrada es la Junta de Tratamiento y quien acuerda la salida es el director. ¿Quién es esa entidad externa tercera que hemos dicho que se llama entidad de derecho público? ¿Quién? Si es la Junta de Tratamiento quien lo da y es el director quien lo quita. Bueno, no existe la figura del despido, ya la hemos hablado. La impugnación de la extinción. Aunque no es aplicable el despido, podemos discutir si es aplicable la modalidad procesal del despido. Esto es un poco raro. El Real Decreto dice, no se aplica el estatuto, si bien si se aplica la Ley Internacional de Ley de Procedimiento Laboral, que se llama Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que sería la Ley de los Procedimientos. Es decir, no aplico el derecho material, el contenido del estatuto, pero sí aplico los procedimientos. Eso es un poco raro. Entonces, eso ha generado una controversia, por lo que hay algunos juzgados que cuando tú pones una demanda de extinción de relación laboral porque entiendes que es injusta, te lo tramitan algunos como despido o algo similar y otros no. Para no liarnos, lo mejor no pedir no decir que es un despido, sino que es decir que es una extinción de la relación laboral y ahora que el juez lo tramite como le dé la gana. Y no meternos ahí, no vaya a ser que después nos diga que está mal aplicado. Lo que sí se ha dicho por parte del Supremo, que esta es la sentencia más interesante que tenemos, es que lo que ya venían diciendo los jueces más de abajo, la jurisprudencia del TSJ, si se puede considerar un cese. Y se puede revisar si el cese, tanto a nivel de forma, si se hizo bien, como si a nivel material o de contenido es justificado. Por tanto, si existe una auténtica revisión de lo que es, no como despido, sino como de otra forma se llama cese. Viene a decir que tiene que ser motivado.
Motivado, ¿por qué dice esto? Y aquí es donde teníamos la clave para siempre conseguir sentencias que condenasen a la administración. Porque normalmente te decían extinción de la relación laboral por indisciplina, extinción de la relación laboral por cualquier cosa, pero no te concretaban en concreto por qué, qué pasó. Y eso, los jueces de lo social, que son gente que ya no está contaminada, a diferencia de los jueces vigilantes, que están muy contaminados por los papeles, por lo que conocen y ya pasan casi de todo, y todos le dicen, eso es por la prisión, todos le dicen que sí, que está bien, todo perfecto. Los jueces de lo social, cuando llega un asunto de esto, abren los ojos, están acostumbrados a siempre ver lo mismo, y cuando ven un tema diferente, pues bueno, curiosidad le despierta. Y entonces están acostumbrados a aplicar un derecho más proteccionista para el trabajador. Y entonces, pues empezaron a proteger al trabajador y no valía hacer cualquier cosa. Por tanto, debe ser motivado, y si te dicen una causa genérica así, muy absurda, no está motivado y por tanto el cese se declara nulo. Así como también valora lo que hemos dicho antes, la gravedad de la conducta, si la conducta es grave, si no era grave, si se puede meter en una de las causas que hay. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias del cese ese mal hecho? Bueno, lo que aplican los jueces es, ahora, esto es de locos, ¿por qué? Los jueces de lo social lo que están fundamentalmente aplicando es un derecho administrativo, porque como es una administración la que está asumiendo la decisión de extinguir, miran una ley que es la 3092, que es la que habla de cómo tienen que dictarse las resoluciones de la administración, para la motivación que hemos dicho. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo? Se han ido haciendo intentos, cada uno ha hecho lo que ha podido y ahí se han obtenido diferentes sentencias. En su época yo tuve suerte, conseguí ceses nulos, que es lo que se consigue, que el cese sea nulo, reposición del trabajador al momento anterior a ese momento del cese, de cuando se dice usted no va a trabajar, entonces vuelta a trabajar, y yo pedí, ya después, por ejecución, que se pagasen los salarios de tramitación, el dinero devengado. ¿Sería como equiparándolo a un despido nulo? Vale. Cuando había un despido nulo, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales, es despido nulo en el derecho laboral. Y cuando no se vulneran derechos fundamentales, pero está mal hecho, es un despido improcedente. Hasta el 2012 los despidos improcedentes también tenían salario de tramitación siempre. Ahora ya solamente tienen si la empresa que puede optar entre readmisión o indemnización opta por la readmisión, que ya no lo hace nunca. Entonces yo intenté aplicar de una forma el salario que va del tiempo que va desde que te echan hasta que te vuelven a readmitir. Si pasan 2 años, pues esos 2 años te lo tienen que pagar. Y ahí está la clave. Yo cuando lo que hago es, de alguna forma, es pedir una indemnización. Y en la ley sí que se contempla, en la ley reguladora de la jurisdicción social, en la ley Código Civil, en la contencioso administrativa, sí se regula la posibilidad de que cuando se han causado algún tipo de daño, perjuicio, se indemnice. Entonces yo lo que hago es valorar que el daño y perjuicio causado ha sido en función, digo un tanto alzado, para que no se note lo de que en realidad estoy buscando los salarios de tramitación. Entonces yo, por ejemplo, puedo pedir 20.000 euros y digo, a cantidad de 400 euros mensuales de dinero dejado de percibir. ¿Me van a decir que eso es salario de tramitación? Que diga lo que quieran. El daño que yo he sufrido, el lucro cesante, lo que yo he dejado de ganar. 400 euros, por un lado, mensuales, lo que sea, la cantidad que sea, durante el tiempo que entiendo que va a ser el procedimiento, 2 años. Después digo, ¿qué pasa? Que los jueces son reacios. Entonces intento acreditarle una serie de cosas. ¿Cómo? Y eso es lo difícil de acreditar. Aquí es donde yo, por ejemplo, no lo conseguí en la última sentencia, es ver cómo... Primero, no puedo pasar a mi familia de ese dinero que iba a percibir. Ese es un daño que se me está causando a mí y a mi familia. El perder el puesto de trabajo me ha hecho perder, por ejemplo, permiso. Si tenía permiso y quitarme el puesto de trabajo he perdido los permisos, oiga, usted me está quedando mi libertad. Me está impidiendo el adelantamiento de la libertad. O sea, intento cuantificar una serie. Eso normalmente se hace muy fácil por lo que hemos dicho, el programa individualizado de tratamiento. Te lo valoran trimestralmente, te dan puntos, te dicen cada 3 meses. Perdón, usted tiene, por haber trabajado en prisión, tiene tantos puntos. Pues usted, al dejar de trabajar en prisión, ha perdido X puntos. Por tanto, eso es una petición que entiendo que es razonable y muy adecuada, perdón. Bueno, pasamos a otro tema muy interesante, que es el tema de libertad sindical. Nuestra propuesta asociativa como asociación es que quien tiene que ocuparse de esto se ocupe, que son los sindicatos. A nivel informativo, en la campaña que intentamos iniciar, estamos en ella, se invitó a todos los sindicatos principales a que tuvieran una reunión con nosotros. La verdad es que solamente y además varias cartas y hecho certificadas. Algunos ni siquiera nos han contestado. UGT ni nos contestó. Comisiones Obreras han mantenido contacto y seguimos teniendo contactos con ellos a ver si quieren involucrarse un poquito. Y con CNT también, a nivel local, en algunos sitios también han mostrado intención. ¿Cuál es el problema de esto? Hay dudas si pueden entrar o no. Digo dudas porque la ley no dice que puedan entrar. Tampoco dice que no puedan entrar.
Es un derecho fundamental. Un derecho fundamental porque viene en la Constitución y además porque el 25.2 no lo limitaba. Y como todos los derechos fundamentales los tienen los presos, salvo los que diga, como decía antes, se ha dicho, la pena, que no lo dice, la ley, que tampoco lo dice, y solamente lo puede decir la ley orgánica, además una ley orgánica, no puede decirlo otro para ser un derecho fundamental. Y el sentido de la pena, desde luego, dudo mucho que el sentido de la pena sea que no te protejan tus derechos. Entonces, entendemos que es absolutamente posible. Hubo un sindicato que se generó a nivel nacional en Madrid para intentar proteger esto y no sé qué pasó, nunca funcionó. Ahora hay que intentarlo. Sabemos cuál es la reacción de la entidad de derecho público, que ya he dicho que bajo ningún concepto va a dejar entrar. Así que esto va a ser peleable. ¿Cuál es la diferencia? Es más sencillo seguramente que lo peleen los grandes sindicatos porque tendrán mayor capacidad de entenderse que los sindicatos minoritarios, que seguramente irán más a la barricada, podrán conseguir más éxito, pero, o no, quiero decir, con gente más particular, pero va a ser mucho más difícil. La entrada va a ser por la puerta de atrás. O sea, quiero decir que yo creo que a nivel judicial esto se ganará. Lo que pasa que creo que es mejor que en vez de acabar por nivel judicial, que pueden ser varios años de pelea, se consiga de forma más rápida por sindicatos mayores. La dificultad que tiene el ir por libre, sindicatos minoritarios, es que empezar más difícil para negociar ellos y después, sobre todo, que la dificultad que también tiene es buscar a presos concretos que estén dispuestos a demandar. Entonces, salvo que haya salido, lo entiendo complicado. Porque además entiendo que sí que es posible y que incluso entiendo que aunque no estés trabajando puedes afiliarte, con lo cual esa sería la vía de entrada, creo, un no trabajador. Porque de hecho hay una sentencia constitucional que dice que las personas en situación documental irregular tienen derecho a libertad sindical a pesar de no poder trabajar. Entonces, si un extranjero puede sindicarse, ¿cómo va a decirme usted que un tío que está trabajando dado de alta no puede? Entonces, entiendo que esto se va a ganar, ¿vale? Lo último, como causa de suspensión está la huelga, o sea, no está la huelga, perdón. Entonces, esto podría hacernos pensar que la huelga de hambre tampoco. Bueno, digo que es algo que sería cuestión. Una cosa que antes no dije, hablé de extinción, hay otra cosa que es la suspensión, que son las mismas causas de la extinción. La única historia es que son con menos importancia. Es decir, por ejemplo, cuando cuando te vas menos de 2 meses a otra prisión, te suspenden la relación laboral. Y también, por ejemplo, la indisciplina también es una causa de suspensión. Por eso muchos jueces lo que hacen es que cuando entienden que no es una extinción, te la pasan a suspensión. O sea que existe posibilidad de modular. Y ya para terminar la seguridad social y después las conclusiones, lo que dice la ley es que tienen derecho a toda la seguridad social. ¿Vale? No obstante, tenemos que decir que en la práctica no están así. No están así, ¿en qué sentido? Pues no están así en el primer sentido que, por ejemplo, si tienes una incapacidad temporal que no sea por accidente laboral, no estás cotizando, con lo cual no se te va a pagar. Con lo cual un tío que está de baja no va a cobrar, lo cual es absurdo. Por otro lado, lo que hemos dicho antes de la excarcelación, cuando sales tienes que tener derecho a ese subsidio por excarcelación, ¿vale? Conclusiones, algunas que podemos. Entendemos que los convenios colectivos deberían ser aplicables por igualdad, por supuesto el estatuto. La retribución debería ser ajustada a los convenios, o al menos al estatuto del salario mínimo. Los horarios deberían ser controlados y abonarse conforme a las horas que se realicen, cotizarse y pagarse, también la extraordinaria. Los servicios auxiliares comunes, esos que no se pagan, también deben ser retribuidos. Al menos cuando haya unos que sí que se les paguen y otros que no. Al menos que se le paguen a todos. El sistema de acceso debe ser bastante más abierto y debe ser público. Los ceses deben ser motivados y deben ser justificados. Aunque ahora en día se mejora un poco, porque ya en el informe de día laboral no aparece, como antes aparecía OATPP, que antes se sabía que era directamente por la propia prisión, ahora aparece, creo que es centro público o algo así, pero es una cosa que solamente dan reserva para ellos y para los menores que trabajan en centros de reforma. Con lo cual, un empresario que está dispado, sí puede llegar a ver por la vida laboral en qué ha trabajado. Entonces, yo creo que habría que buscar algún tipo, o bien que desaparezca, elección del trabajador quizás, o bien que se le ponga otra cosa que sea un poco más creíble, pero no le pongas algo que es solo suyo. Unirlo al resto de funcionarios o al resto de personal laboral pero no van a hacerlo porque no han cotizado a esa empresa. Pero bueno, por supuesto que cuando salga de prisión tenga la posibilidad de acceder a la prestación más beneficiosa y no al desempleo. La inspección, que no está controlando nada, debería controlar la inspección de trabajo. En alguna ocasión ha controlado. En Córdoba le pedimos una vez y nos dijo que no, que eso lo ha juzgado.
Es normal porque claro, también es ministerio. Y es imprescindible la implicación de los sindicatos. Y una cosa más es el tema de las vacaciones, que se me ha olvidado. Las vacaciones, en teoría, en el salario que tienen ese diario que hemos visto antes, están incluidas las vacaciones. Por tanto, eso significa que tú vas a tener derecho a tus vacaciones el mes, pero ese mes no vas a cobrar. Ya has cobrado el resto de 11 meses, no con la prórrata de paga extra, sino con la prórrata de vacaciones. Esto es algo inaudito, no existe. O sea, de hecho, yo creo que eso es contrario a toda la jurisprudencia incluso europea. Yo creo que hay una sentencia que habla del derecho a las vacaciones retribuidas y descansadas. Entonces, ¿qué es la práctica? La práctica es que los presos no cogen vacaciones, porque no se van a pagar. Entonces es absurdo. O sea, ¿cómo le va a decir a un tío que con la porquería de salario que se le está dando... Muchas veces trabajan 6 días, justamente por eso lo que hablábamos antes, como tiene que haber 48 horas de descanso, pues ahí algunos jueces han establecido que tiene que pagársele y compensársele. Pero sí, efectivamente, el tema del control de la jornada horaria y las vacaciones es como muy increíble. Entonces, cuando una persona, en definitiva, cobra... Hay gente que cobra 400, los menos. La mayoría cobra 200 y algunos cobran 100. Muchos. Entonces, cuando tú cobras 100 euros por trabajar a la semana, a lo mejor 20, 25, 30 horas, es que de coña, es de vergüenza. 40 algunos, pero la mayoría trabajan menos cuando cobran menos. Pero es que no es un salario. Pues eso será otro concepto. Pero eso no se llama salario, porque eso no retribuye el trabajo. Por llamarlo incentivo, como queramos llamarlo, premio a extraordinario el trabajo, pero eso no es Entonces yo creo que tenemos que trabajar y pelear para que esto efectivamente poco a poco vaya cambiando, y yo creo que es posible.